Okay. Well, it's good to be with you tonight, even though it's going to be a night of examen. Es bueno estar con ustedes, aunque va a ser una noche de exámenes. I think I'll just probably limit it to like 2 or 3 questions. Bueno, lo voy a limitar a unas 2 o 3 preguntas. Okay, but these 2 or 3 questions, these are very important questions. Pero esas 2 o 3 preguntas son muy importantes. Okay. Let's see, how am I going to do this? Or you could ask each one individually a certain question. You have 4 questions? I can come up with 3. Oh, I could probably come up with 4, okay. Entonces, vamos a empezar con Lesbia, la maestra. Okay. Lesbia, can you define what is option 1 that we've been talking about? ¿Puedes definir lo que es la opción 1 de lo que hemos estado hablando? Okay, that's the relationship between Adam and God, and I want to know what is the essence of it. Hablando de la relación entre Adán y Dios, ¿qué fue la esencia de la opción 1? La opción 1 es reconocer que Dios es mi creador y por lo tanto estoy bajo su voluntad. Reconocer que soy la persona criada por Él y que las decisiones sobre el bien y el mal están en sus manos. Para mí, para mi vida, en todo, ¿no? En todas las áreas está en manos de Dios esa decisión. Y que fue lo que pasó con Adán, ¿no? Al desobedecer, quitaron esa decisión de Dios sobre sus vidas. Y nosotros al no estar en Cristo, tenemos esa decisión, nos hacemos nuestro propio Dios, ¿no? Nosotros somos nuestro mismo Dios y nosotros decidimos. Y eso. Okay. Has anybody got anything more to ¿Alguien add to tiene that? algo más para añadir a esto? Acerca de la relación entre Adán y Dios y en la opción 1. Oh boy, I tell you. Okay. Oh, okay. All right. Well, that was a good answer, Lesbia. Ajá, estuvo bien la respuesta, Lesbia. Option 1. Okay, I'm gonna give the answer. Okay, Entonces voy a dar la respuesta. Option 1 is the original state that God wanted man to live. La opción 1 fue el estado original en lo cual Dios quería que el hombre viviera. God wanted Adam to live that. Dios quería que Adam viviera así en la opción 1. God wanted a relationship with a being that had a free will. Porque Dios quería una relación con un ser humano que tiene un libre albedrío. And that creature, that creation would want to respond to him because of that free will with love, with worship, with a relationship, an intimate relationship. Y que esa creación, esa persona, aún teniendo un libre albedrío, que él quisiera tener una relación con Dios, con amor, adoración. Option 1 has a feeling like a father and a son. La opción 1 tiene un sentido de padre con hijo. Okay. Love relationship. Una relación de amor. All right. Okay. All right. Andrea, I'm going to pick on you.
Tú What- sigues, Andrea. There's 2 trees that is specifically mentioned in the book of Genesis. Which one of those trees correspond to option 1? Ajá. Había 2 árboles en el jardín y que Dios nombró. ¿Cuál era el árbol que corresponde a la opción 1? El árbol de la vida. Yay! Very good. Okay, now, let's see. I'm gonna give a choice here. Between you two. Between Cari y Yara. Okay, between you two. Which one of you want to tell me about option 2? What is option 2? ¿Cuáles de ustedes quieren explicarme qué es la opción 2? ¿Qué es la opción 2? No se peleen, ¿no? Dale. Si quieres tú, di la carilla, yo refuerzo. Bueno, mira, a lo que he entendido sobre la opción 2 es la parte en la que, pues, Dios, más bien Adán, tomó el camino que Dios quería que tomara, que era el camino original en la relación que había directamente con él. Entonces, de alguna otra forma, desobedeció a Dios comiendo del árbol de la vida. Y por esa razón hubo esa relación padre-hijo que estabas mencionando, Galen. Y por eso, desafortunadamente, ya se dio el origen del pecado. Y originó en que se abrieran los ojos de alguna u otra manera, en el cual obviamente también Adán tuvo y empezó a crear sentimientos como el de la vergüenza, como también el otro sentimiento del miedo, en el cual obviamente él desconocía porque estos se fueron abriendo debido al haber consumido del árbol de la vida. Continúa, Yara, por favor. He's saying that don't happen because they ate of the tree of life. So that's the thing. Okay. Yeah. They didn't eat from the tree of life. Ajá, no comieron del árbol de la vida. Bueno, no sabemos. But what tree did they eat from Pero ¿qué fue el árbol de lo cual comieron? that caused them to have this change? Que causó que tuvieron este cambio, como estaba diciendo Cari. Yara, that one's yours. Y ahora, ¿cómo se llama el árbol que? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Okay. Now, here's another question. Some of you can answer. Aquí hay otra pregunta que cualquiera puede preguntar, contestar. What is the essence of the fruit of the knowledge of good and evil? ¿Qué hace o qué es la esencia del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es la esencia? ¿Qué hace ese fruto? ¿Qué es el fruto de ese? ¿Qué es el resultado? Cari lo dijo un poquito. And she said their eyes were open. Right. Exactly. Andrea, go ahead. Lo que hacía el árbol cuando comías de él era que ya tenías tu control de lo que decidías. Tú ya decidías que según lo que tú conoces, decides qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a tu punto de vista no es realmente lo correcto. Good. Very good. I appreciate that. That was a good answer. You know, we could continue asking questions, but I think we'll continue with the lesson. Podríamos continuar con preguntas, pero vamos a seguir con la lección. I think that you're getting it. Yo creo que lo están agarrando. I think you're getting the picture. Sí, ya ustedes ya pueden ver la foto de lo que estamos viendo. So now the devil came to Eve as a serpent
And he said something to her that caused her to reaction. We did go over this. Okay. Recuerda que el diablo se acercó a Eva y dijo algo a ella para causar una reacción en ella. And that phrase was, "You will be like God." Y esa frase fue, tú serás como Dios. Okay, and that's a big item right there. That's a big one. Eso es algo muy grande. And it caused her to have a desire that she didn't have before. Y causó que ella tuviera un deseo que antes no tenía. And we're going to see that it wasn't a lie. I mean, the devil did not lie. Y vamos a ver que eso no fue una mentira. Okay. Satanás no mintió acerca de eso. We ended the class last week talking about Adam and Eve being taken out of the garden. Terminamos la clase la semana pasada viendo que Adán y Eva fueron echados del jardín. So let's go there right now to Genesis chapter 3. Pues vamos a ir ahora a Génesis 3, capítulo 3. Mm-hmm. And we will read verses 22 through 24. Y vamos a leer de Génesis 3, versículos 22 a 24. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us." Y el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Who is he talking about? ¿De quién está hablando Dios When he says cuando dice, he's going to be like one of us. él va a ser como uno de nosotros? Who's he talking ¿De about? quién está hablando Dios? De Adán y Eva, ¿no? De Adán. Pero cuando él dice, va a ser como uno de nosotros, Who's ¿de the quién nosotros? refiere? ¿Quién está refiriendo? De Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Exactly. Exactamente. The Trinity. La Trinidad. Okay. Así se llama, ¿verdad? La Trinidad. And so God, out of the mouth of God, he says, look at this. Adam is now like one of us. Entonces, de la boca de Dios dice, Adán va a ser como uno de nosotros. Okay, he not going to be, but has become. No que the man has become, no que va a ser, sino dice, ha venido a ser. Okay. ¿Verdad? So one of the attributes of God is a knowledge of good and evil. Entonces, uno de los atributos que Dios tiene es el conocimiento del bien y del mal. But God is eternal, and that's the difference that it makes with him versus us. Pero Dios es eterno. Entonces, esa es la diferencia entre Él y nosotros. Okay, God is an eternal God. Dios es un Dios eterno. Now, when we talk about eternity, when we have that idea in our mind, there's basically two concepts. Cuando hablamos de eternidad, básicamente hay dos conceptos. Meaning that God lives forever. Significa que Dios vive para siempre. I mean, he never comes to an end. It's a continuous. Que Él vive para siempre y nunca termina. Su vida es continua. It's infinity. It's hasta la infinidad. Okay, that's one idea. Esa es una idea. But there's another idea that I want you to grasp. Pero hay otra idea que también quiero que vean. The heavens are actually dimensions. Los cielos son dimensiones. Okay, there's a third heaven, the second heaven, and the first heaven. Está el tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Later on, I'll get into that. Más adelante vamos a ver esto. But these are different dimensions that are existing. Pero son dimensiones diferentes que existen. And in God's dimension, and where he is, where his throne is, it's a place of eternity. Y donde está Dios, donde Él está, donde está el trono de Dios, donde Él está, es un lugar de eternidad. Now, I would like you
to consider this. Quiero que piensen en esto. It's a place where time does not exist. Es un lugar donde el tiempo no existe. In that dimension, En esa dimensión donde está Dios, time does not exist. el tiempo no existe. Well, how do we measure time? ¿Cómo nosotros medimos tiempo? Time is measured by rotation of the earth around the sun to set the seasons. Es por la rotación de la Tierra, del Sol alrededor de la Tierra. 12 months to take the trip around the sun. Oh, the Earth takes a trip. La Tierra toma su viaje y tarda 12 meses. And then the earth is turning on its axis and it Y takes luego 24 hours. También la Tierra está rotando en su axis y esta lleva 24 horas. So this is how we establish time, is through the rotation of the earth and around the sun. Y eso es como establecemos el tiempo. But in God's dimension, there is no sun and Pero there is no earth. En la dimensión de Dios no hay tierra, no hay la tierra y tampoco el sol. Okay, so time is pretty much irrelevant. Entonces ellos no necesitan el tiempo. He existed. He is what he tells us is he is the Alpha and he is the Omega. He's the beginning and he is the end. Y dice él que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Okay, and that is eternal. Y eso es eterno. I mean, he knows exactly what is. Okay. With God, there is no past, there is no present, there's no future. Con Dios no hay pasado, presente y futuro. He is omnipresent. He exists in all of the times. Él es omnipresente. Entonces él existe en todos los tiempos. He exists in every space, but he also exists in every time. Él es omnipresente, entonces él existe en todo espacio, pero también existe en todo tiempo. And so that's why when God responded to Moses about who is it that I'm to tell the Israelites are taking them out of Egypt? Who is this God? Entonces por eso cuando Moisés preguntó, ¿a quién les digo? ¿Quién es ese Dios que nos va a sacar de Egipto? God responded, tell them, I am. Y Dios respondió, diles, yo soy. Yo soy. Yo soy. Okay. That means I have always been and I will always be. Significa yo siempre he estado y siempre voy a ser. Okay. So he's the beginning, he's the end, he knows everything, he knows what's going to happen tomorrow. Él es el principio, es el fin, él sabe todo, él sabe lo que va a pasar mañana. He knows. Why? Because he's already living there. Él sabe por qué, porque ya vive allá. I know that's a concept that's Sé que es un a concepto little hard to un poco understand. difícil para entender. But once you have a realization that God inhabits every space and every time zone, Pero una vez que tienes una relación que Dios habita cada espacio y cada zona de tiempo, you've got to come to the understanding that God is the absolute authority. entonces tienes que llegar a un punto de saber que Dios es la autoridad final, absoluta. Why? ¿Y por qué? Because he knows. Porque Él sabe. He knows the end Él sabe cómo va a terminar todo. of the trajectory of your life. He knows. Él sabe cómo va a terminar tu vida, como el trayectoria de tu vida. Él sabe. But this free will brings you to a junction and you make a decision. Which way am I going to go? Pero ese libre albedrío te lleva a una
un cruzamiento y tienes que decidir, voy para allá o voy para acá. But even in the decision, God knows if you go that way, he knows the outcome. If you go that way, he knows the outcome. Pero aún en la decisión, si vas para allá, Dios sabe cómo va a terminar. O si vas para allá, también Él sabe. He would like for us to walk according to his will because there's safety in that. Él quiere que caminemos conforme a su voluntad porque hay seguridad. He is Yes. the one that knows what's good for us, not us. We don't know. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no sabemos. Okay? So, man now, because of that fruit, he's making decisions. Entonces el hombre ahora, por haber comido ese fruto, está haciendo decisiones por su propia cuenta. Not based on eternity, but based on that little finite brain that he Y no has. está basado en la eternidad, sino en ese finito cerebro que tiene. Or the little bit of experience that he has, and usually based upon his desires and his passions. O la pequeña experiencia que tenga, que realmente usualmente es basado en sus pasiones y deseos. And so man said, I know what's good for me, Entonces el hombre dice, yo sé lo que es bueno para mí, but really he doesn't. pero realmente no lo sabe. But he thinks he does, Pero él piensa que sí, and he's convinced that he does, y está convencido que sí, but it could very well be totally wrong. pero es muy probable que es equivocado. But because of that free will and this knowledge, now he begins to make decisions for himself, and that's why God says he's now like one of us. Y por ese libre albedrío, él empieza a hacer decisiones por sí mismo, y por eso Dios dice, él es como uno de nosotros. Even in his finite choices, he's still making choices. Aún en que sus elecciones son, lo que está escogiendo son finitos, son pequeños, pero está haciendo decisiones. Now, there's one thing that separates us from God, Pero hay una cosa que nos separa de Dios, and that is that sense of eternity. o no, hay una cosa que nos hace diferente que Dios, y esa es la eternidad. And what God did not want to happen was that Adam eat of the tree of life. Y lo que Dios no quería pasar, perdón, es que Adán comiera del árbol de la vida. Let's look at it. It Vamos a says it right verlo. here. Lo dice aquí. He's now like one of us, knowing good and evil, and now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Y aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Well, what would we have? ¿Qué tendremos entonces? We would have a being that's making these decisions based upon his knowledge of good and evil. Tendremos un ser que está haciendo decisiones conforme a su propio conocimiento del bien y del mal. And then we would also have that same being living forever. Y ese mismo ser iba a vivir para siempre. So what will we have? ¿Qué tendremos? ¿Qué es? Another God. Otro Dios. A limited God, Uno que es limitado, but still God. pero siempre un Dios. You guys say, I can't have that. Y Dios dice, eso no podemos tener. Can't be another one. No puede haber otro. There's only three. Solo hay tres. La Trinidad. There's three of us, the Trinity. La Trinidad. Well, no, you say, well, wait a minute, Galen, I thought we only served one God. Tú dices, espérame, Galen, yo pensé que solamente servimos a un Dios. Well, remember the egg? Recuerden del huevo que vimos. Remember the egg? Ujú, que Okay, tiene tres remember partes. that. Recuerden esto. Okay, there's not a fourth part to that egg. There's only No hay three. un cuarto parte de este huevo. Okay, and God knows that 4 is not an option.
Y Dios sabe que 4 no es una opción. ¿Puedo preguntar algo? Entonces, nada más así, porque a veces las cosas... Entonces, podemos ver que cuando Adán y Eva estuvieron bien y obedeciendo, Dios les dijo, no comen del árbol de conocimiento del bien y del mal. Cuando no lo habían comido, todo estuvo bien, era el paraíso. Y si hubieran comido del árbol de la vida, estuviera bien porque estaban bajo la autoridad de Dios. Exactamente. Y haciendo sus decisiones conforme a lo que Dios quería. Entonces, eso estuvo bien. Y eso es como regresar al reino. Nosotros regresamos en el reino de Dios, pero bajo la autoridad de Cristo. Okay, now, yeah, look at this just for a minute. Just what she's saying. Mire eso por un momento, lo que ella está diciendo. Adam and Eve was cast out of Eden because they'd already taken of the fruit of the good and evil. Adán y Eva fueron echados fuera de Edén porque habían comido del algo del conocimiento de bien y del mal. They had this knowledge. Tuvieron ese conocimiento. And if they take of the fruit of the tree of life, they'll live forever. Y si toman del fruto del árbol de la vida, vivirán para siempre. Now God wanted Adam to take of the fruit and live forever, but Dios without quería, that knowledge of good and evil. Siempre quería que ellos comieran del árbol de la vida, pero sin el conocimiento del bien y del mal. Okay, so there's a big obstacle here that God will not allow to happen. Entonces hay un gran obstáculo aquí que Dios no va a permitir que pase. We, if we are a true believer, a true Christian, we will live forever. Si nosotros somos creyentes y verdaderos creyentes en Cristo, nosotros vamos a vivir para siempre. Okay, that's just part of the deal. Es parte del paquete. Okay, we will live forever with God. Viviremos para siempre con Dios. But there's something that he has to deal with. Pero hay algo que él tiene que tratar. And that is that knowledge of good and evil. Y ese es ese conocimiento del bien y del mal. That has been a problem generation after generation after generation after Ha generation. sido un problema de generación a generación a generación. So God has got to deal with that issue. Pues Dios tiene que tratar con ese asunto. What came in through the fruit, he's got to deal with that. Lo que entró a través de ese fruto, Dios tiene que tratar con esto. Now remember, he cannot allow a being to live forever and also have that knowledge of good and evil. Recuerden que no puede permitir que un ser viva para siempre y tener ese conocimiento del bien y del mal. It's not going to happen. No va a pasar. You're going to be taken out of the garden. You won't be allowed to come back in. Vas a ser quitado del jardín y no te van a permitir regresar. All right. So if you're a Christian today and you think, well, I can live my life the way I want to. So, si tú eres cristiano hoy en día y tú dices, pues yo puedo vivir mi vida como a mí me gusta. You're living by the tree of knowledge of good and evil. Estás viviendo conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal. And there's something that has to happen to your mind and your heart. Y algo que tiene que pasar con tu mente y con tu corazón. To get you back into the presence of God, something has to die. Para meterte otra vez en la presencia de Dios, hay algo que tiene que morir en ti. And you're going to be hearing me talk about this a lot. Y vas a escuchar que yo hablo mucho de eso. Because it's part of the new covenant. Porque es parte del Nuevo Pacto. Before life can come, Antes de que pueda venir la vida, death has to take place. tiene que haber una muerte primero. Jesus said to Nicodemus in John chapter 3, En Juan 3, Jesús dijo a Nicodemo, he said, you must be born again. él dijo, tienes que nacer de nuevo. That old life that you had
has got to come to an end. Esta vida antigua que tú tenías tiene que llegar a un fin. And you're going to have to be born another time. Y tienes que nacer otra vez. And then Nicodemus didn't understand it, so Jesus clarified it. Y Nicodemo no lo entendió, entonces Jesús lo clarificó otra vez. He says, you got to be born of the water and you've got to be born of the Spirit. Él dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. And now, here we're at the beginning of the teaching. Aquí estamos al principio de esta enseñanza. But I want to tell you something. It's going to be through the water and through the Spirit that will get you back into that right relationship with God. Pero va a ser a través del agua y del espíritu que te va a llevar de nuevo a esa relación con Dios. You cannot and you will not ever get back into the presence of God without being born of the water and of the Spirit. No puedes y no puedes. Y no vas a hacerlo. Volver a entrar en la presencia de Dios sin nacer de nuevo con el agua y el espíritu. Now you're saying, well, yeah, I don't understand this. Y tú dices, pero bien, no entiendo esto. That's okay. You're going to understand. Está bien, vas a entenderlo. But I just want you to realize that this is not optional. Pero solamente quiero que den cuenta que eso no es opcional. So when we get to that, and Para, I start explaining that, para que cuando lleguemos allá y yo lo estoy explicando, you're going to say, oh my goodness, this is not optional. tú vas a decir, ay, eso no es opcional. If I don't do this, I will not get back into the Garden of Eden. Si yo no hago esto, no voy a poder regresar al jardín de Edén. I will not get back into the presence of God. No voy a poder regresar a la presencia de Dios. This is not optional. I've got to do this to go back. Eso no es opcional. Es algo que tengo que hacer para regresar. You see, God created a way that man can be saved. Dios creó una manera que el hombre podría ser salvo. Water and Spirit. Agua y espíritu. Nothing else. Nada más. Can't be because you attend a certain church No es porque asistes a cierta iglesia or you are a certain denomination. o porque eres parte de una cierta denominación. It doesn't make any difference. Eso no hace ninguna diferencia. Unless you're born of the water and born of the Spirit, Si no eres nacido del agua y del espíritu, you're not going to go back to the presence of God no vas a regresar a la presencia de Dios and live according to what He wanted with the first Adam. para vivir conforme a lo que él quería con el primer Adán. Okay, so let's continue to read here. Entonces, si continuamos aquí leyendo, Therefore, verse 23, therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to cultivate the ground which he was taken. 23, y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. And he drove the man out, Y él expulsó al hombre. and at the east of the Garden of Eden he stationed a cherubim and a flaming sword which turns in every direction to guard the way to the tree of life. Y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. There is no way that a man can return. No hay ninguna manera que un hombre puede regresar ahí. God sees to it that man cannot return to the Garden of Eden. Dios arregló la cosa, o Dios, let's see, what did he do? How would I say that? He fixed it. Dios hizo esto para que el hombre no puede regresar al jardín de Edén. Okay. Sin puts up a very strong barrier. El pecado pone una barrera muy fuerte.
And God does not allow sin to come into his garden. Y Dios no permite que el pecado entre en su jardín. It must stay outside. Tiene que quedar afuera. It can never be tolerated inside his presence. Nunca va a ser tolerado en su presencia. That's the way he is. He's a holy God. Así, esa es la manera que Él es. Es un Dios santo. Uh-huh. Y sabes qué, otra cosa, otra pregunta, porque creo que no tocamos este tema, pero lo he escuchado. Entonces, no dice, yo sé que ellos, Adán y Eva, hicieron sus hojas, ¿verdad? Pero dice que Dios los hizo ropa de animal, ¿no? Dios Los cubrió. los cubrió. Y dicen, algunas personas dicen que ese fue como el primer sacrificio de sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Como un tipo, como una sombra. To cover their shame, Para cubrir su vergüenza, an animal had to lose his life. un animal tuvo que perder su vida. And that is a type and shadow. Es un tipo y una sombra. For us to have our guilt and our shame covered, Para nosotros, que si queremos tener nuestra culpabilidad y nuestra vergüenza cubierto, something has to die. Alguien tuvo que morir. And it was Jesus. Y fue Jesús. Okay. So that was a type and shadow. Fue un tipo y sombra, como el Antiguo Testamento tiene mucho, ¿verdad? Okay, so we have 15 minutes. We're going to be starting a new idea. Tenemos 15 minutos y vamos a empezar una nueva idea. I want you to turn to the book of Romans. Quiero que vayan a Romanos, en el Nuevo Testamento. Now here's Romans chapter 5. Y vamos a Romanos 5. And we're going to spend some time here on this verse. Y vamos a pasar un tiempo aquí en este versículo. And I'm going to ask you for the interpretation of this verse. Y te voy a preguntar que me den la interpretación de este versículo. I know what it means. Yo but sé I want lo to que know, significa, pero quiero ver si tú, I want to know if you know what it means. tú sabes lo que significa. Romans chapter 5, verse 13. Romanos 5, versículo 13. And we're going to take this verse and we're going to separate it out. Vamos a tomar ese versículo y deshebrarlo And we're going to look at it very strongly. y verlo muy profundo. For until the law, sin was in the world. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Okay, let that sink in just for a Que minute. piensen esto. Antes de la ley había pecado en el mundo. Okay, you got to think, when did the law come? Tienes que pensar, ¿cuándo llegó la ley? By who did the law come? ¿Por quién vino la ley? And when parte was de quién? that the law come? ¿Y cuándo es que vino la ley? Okay, so think about that. Piensen en estas cosas. And then we have a comma, Y luego hay una coma but then it goes on to say, y sigue diciendo, and this is a shocker, y eso es lo que nos choquea. but sin is not imputed when there is no law. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Okay. Think about that. Piensa en Just eso. a minute. All right, first of all, let's discover, when did the law come? Okay, primero vamos a descubrir cuándo vino la ley, Who brought it? quién lo trajo And about when did it happen? y más o menos cuándo sucedió. The law came. You wanna see if they know it? Okay. Vamos a ver si saben. ¿Quién trajo la ley? Moisés. Exactly. Okay. Exactamente. Moses. Moisés trajo la ley. Moses brought the law. Ujú. Okay. Wow. So from Adam, now get this, from Piensen Adam eso, de Adán to Moses, hasta Moisés, before that there was law written, antes de que estaba escrito la ley,
sin existed. Existió el pecado. Well, what is sin? ¿Qué es pecado? Sin is anything outside the will of God. El pecado es cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Did you catch that? ¿Lo agarraron? It's not a list of do's and don'ts. No es una lista de qué hacer y qué no It hacer. is anything Es cualquier cosa outside of the will of God. fuera de la voluntad de Dios. Let's say I had a big jar here. Vamos a decir que yo... Oh, wait a minute. I'm going to go get a big jar. Okay, Hang on. voy a buscar algo. If you can. That's what I am. I use Okay. illustrations. Me gusta usar las ilustraciones. Oh, yeah, you do have one, don't you? Estaba lleno de palomitas. Ya no tiene. Está vacía. Okay. Now, just think about this just for a minute. Piensa en eso por un momento. Let's say that this is full of the will of God. Vamos a decir que esto está lleno de la voluntad de Dios. Everything that is God's will is in here. Cada cosa que sea la voluntad de Dios está aquí adentro. Sin is anything outside of it. Y el pecado sería cualquier cosa que está fuera de esto. Any action, Cualquier acción, any thought, cualquier pensamiento, any desire, any cualquier passion. deseo, cualquier pasión, Outside of this will fuera de esa voluntad, is called sin because it's contrary to God. se llama pecado porque está contrario a la voluntad de Dios. Understand what I'm saying? ¿Entienden eso? ¿Ok? All right. So sin was in the world. People were doing things outside of God's will. Entonces dice que el pecado estaba en el mundo. Entonces la gente de Adán a Moisés estaban haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. And they were actually sinning Y realmente estaban pecando because they were living their lives contrary to what God's will is. porque estaban viviendo sus vidas contrario a lo que es la voluntad de Dios. All right, but look at the second part. Pero mira la segunda parte de este versículo. But sin is not imputed Pero el pecado no se imputa when there is no law. cuando no hay ley. What does that mean? ¿Qué significa? What does that word imputed ¿Qué mean? significa imputa? Se imputa. ¿Qué significa? Go Que ahead. no es tomado en cuenta. Exactly. Ajá. También puedes decir inculpa. No se inculpa. Okay, Ujú. I was a police officer. Yo fui policía Okay, a police officer has another name. y ellos tienen otro nombre. It is called law enforcement. Es enforzar la ley. Se llama, Okay, ajá, right. okay. Enforzadores de la ley. Algo así. An officer that his job, that's all he does, is enforce the law. Un oficial que solamente ese es su trabajo, es todo lo que hace, es enforzar la ley. ¿Enforzar está bien decir o hay otra palabra? Cumplir la ley. No, no es cumplir la ley. Es lo que hace Aplicar. aplicar, no, tampoco. No, es para asegurar que Pues- todos obedecen la ley. Ajá, es hacer que la gente obedezca la ley. ¿Qué será? Enforce. Mi trabajo era para asegurar que la gente estaba obedeciendo las leyes. Ujú. All right, now, what if there is no laws? ¿Y qué tal si no hay leyes? What could I enforce? ¿Qué voy a... What is the What- word? I don't know. Que no sé la palabra para enforce. Hacer, Está usando mucho. hacer cumplir
O sea, ¿cómo hacer cumplir la ley si no hay ley, no? Muy bien. Ajá, entonces, ¿cómo hacer que cumplan la ley si no hay ley? The law is a definition of what is defined as what is acceptable of the culture. Whoa. That was Okay. weird. The law is a definition La ley es una definición of what is accepted by society or by culture. Okay, la ley es una definición de lo que la cultura o la sociedad acepta. The legislature, the people who write the laws, they look at society and they say, this is good for society. La gente que escribe las leyes, por ejemplo, ven la sociedad y dicen, esta ley es bueno para la sociedad. Is to protect the society. Es para proteger la sociedad. Is to make them live in peace Es para que vivan en paz and prosperity. y prosperidad. That's the law. Esa es la ley. Don't break the law. No rompes la ley. It's written. Está escrito. And the law enforcement officer will make sure that you obey the law. Y la persona que está encargado de ver por esa ley, él va a asegurar que tú no lo rompes. But the law has got to be written. It has to be established. Pero la ley tiene que ser escrito y establecido. So that there can be an infraction of that same law. Para que haya una infracción, tiene que estar escrito. Okay, now hear me. If Se you, refieren a la ley como en vigor, que está en vigor, está En vigor. what's the word? En vigor. I don't know. I don't know what the meaning. in force, es en vigor, en que está actualmente, está escrita y que se tiene que cumplir. Eso quiere decir en vigor, en español. Okay. All right. Puede ser. Okay. Enforzar en inglés es como lo que hace la policía para asegurar que nadie va a romper la ley. Entonces, eso puede ser. Okay. If you were driving down the streets at 110 kilometers per hour. Si tú estabas manejando y 110 kilómetros por hora. And a police officer got you on radar. Y una policía te tenía en radar. And he saw that you was going that speed, he would pull you over and write you a infraction of the law. Y él va a llamarte a un lado y él te va a dar un ticket, una infracción de la ley. Because the speed limit that's been established Porque establecieron un límite de velocidad. is 60 kilometers per hour. Y fue 60 kilómetros por hora. That gives that police officer authority Eso da a esa policía la autoridad to write you an infraction para escribirte una infracción because you broke the law. porque rompiste la ley. But what if you was driving 110 kilometers per hour Pero ¿qué tal si estás manejando 110 kilómetros por hora and there was no speed limit y established? no habían establecido un límite de velocidad? Would that police officer be able to pull you over? ¿Puede la policía llamarte a un lado? No deben, ¿verdad? No, absolutely not, because there's no law. Porque no hay ley para respaldarlo. So until Moses, there was no law. Entonces, de Adán a Moisés no había nada de ley. There was no definition No hubo una definición of what was right and wrong. de lo que era bueno y malo. Up until this time, from Adam to Moses, people lived according to the knowledge of the fruit of good and evil, and they made their own decisions. De Adán a Moisés, la gente vivía conforme al fruto del conocimiento del bien y del mal, haciendo sus propias decisiones. And they lived their lives
not according to the will of God. Y vivieron sus vidas no conforme a la voluntad de Dios, But there was no law. pero no había ley todavía. So therefore, there was no guilt. Y por lo tanto, no tenían culpabilidad. To have guilt, you've got to have an infraction. Para que tengas culpa o culpabilidad, tiene que haber una infracción. But without law, there's no infraction. Pero sin ley no hay infracción. So therefore, nothing can be put against you. Así que, por lo tanto, nada puede estar puesto en tu contra. Aunque, even though your actions might cause great distress. Aunque tus acciones pueden causar una gran calamidad o muchos problemas. Okay? Just because there's no law, your actions will still create circumstances that are going to be against you. Puede ser que no hay ley, pero tus acciones crean circunstancias en tu contra. Why do they put limits of speed on highways? ¿Por qué ponen límites de velocidad en la carretera? ¿Por qué? For security, Por seguridad, to keep people from killing themselves. para que la gente no se maten. To going too fast into a curve or something. Yendo demasiado rápido en una curva o algo That's así. why, slow down. Es, baja tu velocidad. Okay, there's a reason why the laws exist. Hay una razón por qué las leyes existen. Okay, so, but here, these people from Adam to Moses are living their lives really in a state of confusion. Realmente estas personas de Adán a Moisés estaban viviendo en un estado de mucha confusión. There is no one to tell them how to live their lives. Porque no había alguien para decirles cómo vivir sus vidas. They're no longer in the presence of God, Ya no están en la presencia de Dios, where they could hear from Him and receive some guidance. donde podrían escuchar de Él y recibir guianza. Now they are making decisions based upon their limited knowledge of good and evil. Entonces están haciendo decisiones conforme a su conocimiento limitado del bien y del mal. What a mess we had. Y qué caos. If you read the Old Testament, you can see some very strange things. Si lees el Antiguo Testamento, vas a ver cosas muy raras. I mean, we see these people that are supposed to be the patriarchs. Vemos gente que deben ser los patriarcas, And they are not so holy. y no son tan santos. Well, they're living according to what they think is right and wrong, and there's no consequence. Porque están viviendo conforme a lo que ellos creen que es bueno o malo y no había consecuencia. There's nothing held against them because there's nothing written against them. Nada no estaban inculpadas porque no había ley escrita. But when we read these stories, Pero cuando nosotros leemos esas historias, we're reading it from a society that knows God. estamos leyéndolo conforme a una sociedad que sí conoce a Dios. Because the law has come. Porque la ley ha llegado. And we can see now what they did was actually sin. Y podemos ver nosotros lo que ellos hicieron, que era pecado. Podemos verlo. But for them, it wasn't sin Pero para ellos no era pecado. because there was nothing written against them. Porque no había nada que estaba escrito en su contra. And they had some consequences. Okay. Y hubo consecuencias. The first person that we want to look at is Cain. Primera persona que vamos a ver es Caín. Cain, oh, we're over time. We're out of time. Ay, terminamos. Ya se fue el tiempo. Ya se acabó el tiempo.
We're going to look at next week. We're going to look at some people of the Old Testament. Próxima semana vamos a ver gente del Antiguo Testamento. And you're going to see that their lives are not holy. Y vas a ver que sus vidas no son santas. But in God's estimation, they're close to Him. Pero en los ojos de Dios, ellos estaban cerca a Él. Even though they were sinning, Aunque estaban pecando, it wasn't held against them. no fue inculpado a ellos porque no había ley. Okay? Ujú. All right. Yeah. Any questions? ¿Algunas preguntas? Yo tengo un otro comentario. Okay. Entonces, llegó un punto antes de Moisés y todo, ¿verdad? Que Dios lo de Noah, All right. ¿verdad? Que Dios dijo, creo que Lesbia, el otro día estuvimos viendo allá por Génesis, donde está Noé, y donde dice que Dios ya dijo, ya basta con esta gente que están, yo me arrepiento de haber hecho el hombre. Y eso es cuando destruyó todo con el agua. Yeah, there was consequences. Llegó a un punto así muy feo. And we're going to get to that. Oh boy, this is a big story here. Eso es una gran historia y vamos a llegar allá. I mean, these people were doing things that God was not pleased with at all. Estas personas estaban haciendo cosas que no le agradaba a Dios para nada. And if it was to continue, well, God just says this isn't going to continue. Si hubieran continuado, bueno, Dios dice, ya no va a continuar. I'm going to destroy everybody Voy a but 8 destruir a people todos, menos 8 personas. because things have got so bad. Porque las cosas habían llegado a tal grado, tan feo. Time and time again, we see in the Old Testament that says that they lived according to what they thought was right. Muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que dice que ellos vivieron conforme a lo que de sus propios ojos vieron que fue bueno. Right. In their own eyes. Right. Leslie, you have a hand up. Sí. Bueno, entiendo de que hasta que hubo la ley, entonces no consideró Dios que eran pecadores, ¿no? Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, si no mal recuerdo, cuando Adán tuvo sus hijos, decía, Jehová me dio este hijo. Mi duda es, ¿sí sabían que existía un Dios, pero no obedecían de todas maneras? ¿Algo así? Ellos decidían. There was a knowledge of God. Sí, tenían conocimiento de Dios. I mean, they couldn't erase what Adam was created for. Sí, no podrían borrar lo que el propósito, la razón por qué fue creado Adán. There was a testimony of God. Había un testimonio de Dios. Okay, of his righteousness. De su justicia. And they knew about that. And he even talks to Cain, right? Y él, inclusive vamos a ver la próxima semana que él habla a Caín. God actually, yeah, he talks to Cain and tries to get Cain Dios to... habla a Caín tratando de que pueda ver qué está pasando. But Cain is so lost to this fruit of the knowledge of good and evil. Pero Caín está tan perdido a este fruto del conocimiento de bien y del mal. He doesn't listen. Que no escucha. How many times do you know people that are so lost into their own life? ¿Cuántas veces has visto a alguien que están tan perdidos en sus propias vidas, propias cosas? They're so terco. Son tan tercos. I am going to live my life the way that I want to. Tú le dices algo, pero ellos dicen, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. You know, what can you do with that kind ¿Y qué of puedes hacer con gente así? What can God do with that? ¿Qué puede hacer Dios con ese tipo de personas? You can't do anything as long as they have that attitude. No puedes hacer nada mientras que tengan esa actitud. Actually, to
to come before God, you have to be broken. Para llegar delante de Dios tienes que ser quebrantado. Your heart's got to be moldable. He's got to be able to work in you. Tu corazón tiene que ser moldeable para que Dios puede obrar en ti. The heart is such a big, big item with El God. corazón es una cosa muy grande con Dios. Okay, and we'll get into that. Y vamos a ver eso. Actually, it is the most important thing with God is your heart. Lo más importante con Dios es tu corazón. And I'm not talking about the muscle that pumps the blood. Y no estoy hablando del músculo que bombea. I'm talking about that place in you, which is the throne of your life, Estoy hablando de ese lugar en ti que es el trono de tu vida, where you make judgments, where you make decisions. donde tú haces juicios y decisiones. Okay? Ujú. That's what is talked about the heart of man, is where that deepest part of man where he Ujú. Right. Ese makes decisions. es el lugar más profundo del hombre donde él hace decisiones. Entonces, de lo que dijo Lesbia, entonces, did we get your question? I don't know. Did I answer your question, Leslie, or did I go on? ¿Sí contestó tu pregunta? Lesbia, sí. Ajá. Y recuerda que Galen dice en su libro, y también lo dijo en una de las clases anteriores, que luego entró todas esas emociones, esas emociones fueron creciendo y empeorando cada vez, Yeah. así amontonando, peor, peor, peor. Y esas emociones nunca habían tenido y se van. Man becomes a magnet El hombre se convierte en un imán of self-pleasure. de placeres, Things that he seeks for to cosas que él busca make him happy, para hacerle feliz and his desires. y para cumplir con sus deseos. Ujú. Because man becomes his own God Porque el hombre se convierte en su propio Dios. without living forever, but he's still his own God. No vive para siempre, pero sigue siendo su propio Dios. Okay. Any other questions? Otra pregunta. Who do we have down there? We have ¿Quién llegó? Ana. ¿Quién está? ¿Es Anita? Anita, Oh, it's good to have you with us, Anita. I hope Hola, that- Buenas noches. Hola, buenas noches. Esperamos que puedes ver todo el video después, ¿verdad? Para Sí, ver de todo. hecho sí, ya lo visualizo terminando, pero sí, aquí estoy presente. Que tenía unos pues. inconvenientes, pero pues aquí ando. Okay. Muy bien, muy bien. Okay, well, we've got a lot to study yet. Hay mucho para ver todavía, para estudiar. But I hope that you're starting to see some. Pero espero que pueden empezar a ver cosas así. Okay. Ujú. Any other questions ¿Alguna otra pregunta? or duda? ¿O dudas? I don't like doubts. ¿O dudas? Ajá. Y vamos a ver ese versículo otra vez en Romanos la próxima semana. Oh, yeah. ¿verdad? Ujú. We'll look at this. yo Any quiero comentar algo, bueno, a manera igual de pregunta sobre lo mismo. Quiero entender que al final de cuentas el hombre, hasta tiempos actuales, dentro de él siempre va a haber algo de que sabe que es un ser creado por Dios, ¿no? Muy en su interior. Al final de cuentas, por mucha maldad que tenga, siempre va a ser no. Por ejemplo, no sé, yo me he dado cuenta en las personas de homosexuales y el otro día vi una película que el muchacho sufría, sus papás cristianos, y yo podía ver esa lucha entre saber que eso no le agrada a Dios y que él quiere decidir por el bien y el mal, ¿no? Él mismo. Y eso me daba a entender de que el hombre al final de cuentas sí lo sabe, y por eso luego busca otras soluciones falsas o otros dioses falsos
tratando de buscar encontrarse a ese creador y se desvía, ¿no? Quiero entenderlo así, ¿no? Sí. Ujú. Yeah. Llenar ese vacío con drogas. Eso, Uh, eso, the book- es un vacío. De hecho, yo ese vacío lo viví muchos años hasta que me encontró Jesús, pero sí hay un vacío que no se llena, ¿cierto? Sí. Así es. There's no way that the earthly goods will ever fill a man. Ajá, no hay manera que nada de esa tierra puede llenar un hombre. Only Jesus. Solo Jesús. Only Jesus can do that. Solo Jesús Only puede. Jesus can give peace. Solo Jesús puede dar paz. I mean, wow. Ujú. Yeah. Pues, Padre, gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Yo pido, Padre, que cada persona puede descansar con la realidad que siempre tú has tenido una opción para nosotros y que tú has hecho una manera que podemos regresar a su presencia. Y nosotros, Padre, yo pido que cada persona pueda tener esa revelación de lo que Cristo hizo para nosotros. En el nombre de Jesús, yo pido. Amen. Amén. Amén. Very good. Well, any other questions before we go? ¿Otras preguntas? Now's your time. Okay. No, okay. All right. We'll see you next Y week. Leslie, quizás tú puedes después hablar con ellas acerca de lo de lunes y miércoles. Okay. Sí. Let me stop the recording. Terminando la grabación. Oh.